Ok, bienvenidos a todos de nuevo, los que nos están escuchando por Facebook y los que estamos conectados vía Zoom. Este, Estamos comenzando un nuevo ciclo dentro del ciclo de la Torá con el libro de Bemidbar, que significa en el desierto, que es el libro de Números. Esta parashat se encuentra desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4, versículo 20, y es importante que tengamos conciencia de que es una pieza más del rompecabezas que comenzó con Bereshit, con Génesis, y luego continuamos con el libro de Shemot, Éxodo, continuamos con Vaikra, Levítico, y ahora estamos en Bemidbar, Números. Como les dije, Bemidbar significa en el desierto. ¿Y qué nos encontramos nosotros en el desierto? En el desierto pues hay escasez, en el desierto hay unas condiciones extremas, generalmente muy poca agua, mucho calor, en la noche frío. ¿Y para qué Hashem nos envía al desierto? Bueno, para probarnos. Entonces, en esta primera parte vamos a tocar estos dos puntos. Comenzamos con la escasez y las condiciones extremas del desierto, y así comienza este libro de Números, versículo 1. Y habló Hashem a Moshe en el desierto de Sinaí, en la tienda de reunión. Recordemos que el Señor nos habla al corazón, que es el santuario que Él ha hecho en cada uno de sus hijos. Recordemos que cuando salimos nosotros de Egipto y nos dirigimos al desierto, el Señor le habló no solo a Moshe, sino a todo el pueblo de Israel desde el monte Sinaí, y todos pudimos escuchar su voz. Entonces, si estamos atravesando en un desierto en el día de hoy, busquemos al Señor, que Él nos va a hablar al corazón. Tenemos que darnos cuenta también que desde el desierto el Señor envió al mayor profeta de todos, como dijo Yeshua, al profeta Johanán, el Bautista, Juan el Bautista. Él vino desde el desierto a invitarnos al arrepentimiento y preparando el camino del Eterno. Dice así en Lucas 3, del 3 al 6, y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, aparejate el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle se henchirá y bajaráse todo monte y collado, y los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. El desierto es una figura de un llamado de Dios al arrepentimiento, porque en el desierto el Señor pues nos humilla. Si estamos muy elevados, nos baja y nos allana. Dice esto mismo en Isaías 40, del 4 al 5: todo valle se ha elevado y bajado todo monte y collado. Vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto ancho valle. Entonces será revelada la gloria de Hashem, y toda carne a una la verá, pues la boca de Hashem ha hablado. Y fíjense que Juan, siendo el profeta más grande, según las palabras de Yeshua, que dice: porque os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios mayor es con él. Y siendo Juan el mayor profeta, junto con Moshe, que era el hombre más humilde de todos, veamos cuál es la actitud de Juan. En Juan 3:30 dice: es necesario que él crezca y que yo disminuya. Por lo tanto, vayamos al desierto para poder llegar a la tierra prometida, pero para poder hacerlo debemos vaciarnos de nosotros mismos, humillarnos, y de esta manera poder llenarnos con nuestro Mesías Yeshua.
Y esta era la actitud también de Pablo. En Filipenses 3:8 vemos que y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer al Mashiach Yeshua, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Mashiach. Para poder nosotros vaciarnos, es necesario que moramos a nosotros mismos. En 1 Corintios 10:2, el apóstol Pablo dice, y en Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y Romanos 6:3 nos dice que, no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Mashiach Yeshua, hemos sido bautizados en su muerte. Por lo tanto, nosotros vamos al desierto a morir. El pueblo de Israel, después de un año de haber estado acampando alrededor del monte Sinaí, va a comenzar su camino a la tierra prometida. Pero en este camino, el Señor quiere que nosotros muramos a nosotros mismos. En Éxodo 14:12 dice, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos para que sirvamos a los egipcios? Sucede que muchas personas, cuando están en el desierto, no pasan la prueba y deciden devolverse. Dice el versículo, porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Muchas personas de nuestro pueblo en esa situación prefirieron servir a Satanás que morir con el Mesías. Reflexionemos sobre esto, porque todos estamos pasando por un desierto. Y veamos con quién estamos dispuestos a morir, si con Mashiach o si seguimos siendo esclavos del pecado. Ahora, en Efesios 5:26, Pablo nos dice, haciendo una analogía con el matrimonio y Mashiach, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Mashiach amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Fíjense que las letras hebreas que están ahí abajo, que les coloqué en la lámina, es la palabra Bemidbar, o mejor dicho, Midbar, que significa desierto. En el desierto, Yeshua quiere que muramos con Él para poder santificarnos por medio del lavamiento de su palabra. Miren cómo se escribe desierto, Midbar. La primera letra es la Men, después tenemos una Dalet, una Beit y una Resh. La letra Men significa las aguas de vida y aguas de muerte, donde somos bautizados y donde salimos para la vida. Y las otras tres letras que conforman la palabra desierto son la Dalet, la Beit y la Resh, que unidas forman la palabra Dabar, que significa palabra. O sea, el deseo de Dios es, en el desierto, es lavarnos por medio de las aguas de su palabra. En el Salmo Teilín 68, versículos 6 al 7, hablando de lo que sucedió en el monte Sinaí, nosotros sabemos que el Señor se expresó por medio del fuego, pero también el Señor se expresa por medio del agua. Miren lo que dice aquí. Dios prepara un hogar para los solitarios y conduce a los cautivos a prosperidad. Cuando nos sacó de Egipto, nos sacó siendo nosotros esclavos para conducirnos a la prosperidad. Dice, solo los rebeldes habitan en una tierra seca. El Señor nos condujo al desierto, donde hay escasez de agua, pero esto era algo provisional, era un camino que pudo haber durado, si hubiésemos sido obedientes, 7 días,
quizás 10 días, pero que tardamos 40 años, pero era algo pasajero. El Señor no nos llevó al desierto para que habitáramos permanentemente ahí, porque los únicos que habitan permanentemente en una tierra seca son los rebeldes. Continúa diciendo el Salmo: oh Dios, cuando saliste al frente de tu pueblo, cuando marchaste por el desierto, ahí dice Selah, que es una breve pausa para que meditemos. Por eso estamos seguros, cuando meditamos en esto, que el Señor nos condujo por el camino del desierto hacia la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. Continúa diciendo el Salmo: tembló la tierra. ¿Cuándo tembló la tierra? Cuando estábamos en monte de Sinaí, que íbamos a recibir el pacto de la Torá, los 10 mandamientos, que el Señor nos habló, no solamente a Moisés, sino a todo el pueblo de Israel que estaban ahí presentes y los quienes no estábamos ahí presentes. Tembló la tierra, también se derramaron, en otras versiones se dice se destilaron los cielos ante la presencia de Elohim. El Sinaí mismo tembló delante de Elohim, el Elohim de Israel. Tú esparciste lluvia abundante, oh Elohim, y tú fortaleciste tu heredad cuando estaba extenuada. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor, si bien se manifestó en fuego, pues destiló agua, que es su palabra, su Torá. Primero nos dio los 10 mandamientos, 10 goticas, y después llovió con el resto de la Torá mientras estuvimos en ese camino en el desierto. Los de tu pueblo se establecieron en ella, en tu bondad. Oh Elohim, proviste para el pobre. El Señor da la palabra. Las mujeres que anuncian las buenas nuevas son gran multitud. Entonces, el Señor nos dio su palabra y esto representa el agua. Por eso que el Señor nos lleva al desierto para lavarnos con su palabra santa, que es Yeshua HaMashiach. Hashem destiló su agua. En Éxodo 19, y dice, justo cuando nos iban a entregar la Torá, y todo el monte Sinaí humeaba, porque Hashem había descendido sobre él en fuego. El humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía con violencia. Entonces Dios se manifiesta en el fuego, Dios se manifiesta en el agua, y nos da la capacidad de enfrentarnos a las pruebas, que es el segundo punto que vamos a tocar ahora. Vamos a finalizar este primer punto. Dice, Hashem nos lleva al desierto, nos pone en escasez para humillarnos y vaciarnos, haciéndonos morir junto con Mashiach, para llenarnos de la plenitud de la deidad que habita en Yeshua HaMashiach. Nos lava con el agua de la palabra y nos purifica con el fuego del Espíritu. Pasemos a el segundo punto, que habla del desierto como un lugar de prueba. Y como les decía, que así como se manifestó Hashem en el fuego y en el agua, cuando pasamos por pruebas, el Señor nos promete que aunque pasemos por las aguas, no nos ahogaremos. Y aunque pasemos por el fuego, no nos quemaremos. En Deuteronomio 8, del 2 al 3, dice, y te humilló, y te dejó tener hambre, y te alimentó con el maná que no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca de Hashem. En el desierto, Hashem nos revela que la vida depende primordialmente de su palabra viva. En Devarim, Deuteronomio 8:16, dice que en el desierto te alimentó con el maná que tus padres no habían conocido, para humillarte y probarte y para finalmente hacerte bien. ¿Qué quiere el Señor en el desierto? Él nos enseña a depender de Él por nuestro propio bien. Continuamos leyendo en Devarim 8, del 2 al 3.
y te acordarás de todo el camino por donde Hashem tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote. ¿A fin de qué? A fin de saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. Entonces concluimos que el Señor en el desierto prueba ¿qué? Nuestra obediencia, si estamos dispuestos realmente a obedecerlo. Porque cuando Él prueba nuestra obediencia, en realidad está probando nuestra fe, nuestra fidelidad. Continuamos en Éxodo 20:20 que dice así, Shemot, y respondió Moshe al pueblo, no temáis porque Dios ha venido a ponernos a prueba. ¿Para qué? Para que su temor permanezca en nosotros y para que no pequemos. Siguiente punto, Hashem nos prueba para generar de manera permanente un temor kadosh, un temor santo, para que no pequemos. Y fíjense que Yeshua, cuando fue al desierto, después de haber sido bautizado por Yohanan el Bautista, él fue probado. Satanás, así como probó a nuestro pueblo en el desierto y salimos reprobados, hizo lo mismo con Yeshua en el desierto y Yeshua corrigió lo que nosotros no pudimos lograr y venció y no cayó en ninguna tentación. Pero se encontró con el enemigo. Tengamos plena certeza que nosotros también en este desierto nos vamos a encontrar con el enemigo y más de una ocasión. En Devarim 13:3 dice el Eterno a nuestro pueblo, a nosotros, no darás oído a las palabras de ese profeta hablando de los falsos profetas o de ese soñador de sueño que aunque se cumplan sus profecías o sus sueños, ellos pueden estar predicándonos un Dios diferente al Dios de Israel, un evangelio diferente al de la Torá. Porque Hashem, tu Dios, te está probando para ver si amas a Hashem, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces, otra razón por la que el Señor nos prueba en el desierto es para saber si lo amamos. Y si ese amor es compartido o no, si es parcial o si es completo. Concluimos pues en este segundo segmento sobre las pruebas en el desierto que Hashem nos lleva al desierto para probar nuestro corazón, para que aprendamos, número 1, a confiar y depender de Él. Número 2, para ver si tenemos disposición a obedecerlo. Número 3, para que desarrollemos un temor santo hacia Él y que ese temor sea de manera permanente. Y número 4, permite que entramos en contacto con el enemigo para ver si lo amamos con todo nuestro corazón. Vamos entonces a leer el versículo siguiente de Números, el versículo 2. Esta sección la titulé En el desierto Hashem nos cuenta. ¿Qué dice el primer versículo? Haz un censo, el segundo versículo, haz un censo de toda la congregación de los hijos de Israel. Ahora, ¿qué palabras hebreas nos está dando el Señor? En este caso, cuando dice haz un censo es Seu et Rosh. ¿Qué significa Seu et Rosh? Seu viene de Nasá, que significa levanta. Et son la Aleph y la Taf. Y Rosh significa cabeza. Entonces, contar es levantar al staff, que es Dios, las cabezas de sus hijos, el pueblo de Israel. Y aquí tenemos que tener, espero que el Señor nos dé una revelación. Recuérdense que para poder censarnos teníamos que hacer un pago de medio shekel. ¿Y por qué teníamos que hacer un pago de medio shekel para poder ser contados? Bueno, fíjense lo siguiente.
teniendo conciencia de que hacer un censo es levantar, que Dios levanta las cabezas nuestras, veamos estas figuras, a ver si podemos entenderlo mejor. El mundo es un peso que está sobre nuestras vidas y solos no podemos vencer al mundo. El único que ha podido vencer al mundo es nuestro Mashiach Yeshua. El pecado es algo que nos agobia, que es un peso que nosotros cargamos encima. Y el pecado no nos permite avanzar. El pecado también podríamos compararlo como un peso que nos asfixia, nos ahoga y nos mata. Entonces, levantar las cabezas de los hijos de Israel, para poder hacerlo, es indispensable que sea quitado el peso del pecado. ¿Qué dice el profeta Ezequiel, capítulo 9, versículo 10? Mas en cuanto a mí, tampoco mi ojo tendrá piedad, ni yo perdonaré, sino que haré recaer su conducta sobre sus cabezas. Esto nos confirma que el pecado no nos permite levantar la cabeza. En Ezequiel 22:31 dice: he derramado pues mi indignación sobre ellos, con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, dice Hashem Elohim. El peso del pecado recae sobre nuestras cabezas. Y en Éxodo 30:13, esto dará todo el que sea contado. Medio shekel conforme al shekel del santuario. El shekel es de 20 geras. Medio shekel es la ofrenda para Hashem. Entonces, por lo tanto, para poder levantar nuestras cabezas, quitando el peso del pecado, tiene que haber un pago expiatorio, una redención. Y podemos concluir con esto, o les informo, ¿no? ¿Qué se hacía con ese medio shekel que se recaudaba? Se compraban todas las ofrendas que se iban a sacrificar durante todo el año, los sacrificios diarios, los sacrificios de cada chaval, los sacrificios de cada fiesta. Con ese medio shekel que se recaudaba todos los años, se hacía eso, porque después del censo, y ya construido, ya cuando nosotros conquistamos la tierra prometida y todo esto, en la época de Yeshua se acostumbraba a hacer un cobro anual para la compra de todas las ofrendas. Ahora, tanto ricos como pobres pagan la misma cantidad, porque podía ser que una persona que era adinerada pudiera dar en vez de medio shekel una cantidad mucho mayor. Pero es importante que todos pagaran lo mismo. Uno, para que desarrollemos humildad. Dos, para que nadie piense que por sus propias obras, por sus propios méritos, va a alcanzar esa redención y va a ser quitado el peso del pecado porque pagó más dinero. No, todos pagan lo mismo. Tres, todo el pueblo está representado en cada una de las ofrendas. Cuando iban a hacer el sacrificio diario, semanal o de cada fiesta, todo el pueblo había aportado para cada uno de esos sacrificios. ¿Y esto de qué nos habla? De la unidad necesaria dentro del pueblo de Dios, el pueblo de Israel. En el Salmo 27:6, el Señor nos dice: entonces será levantada mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo, cantaré, sí, cantaré alabanzas a Hashem. El Señor quiere levantar nuestras cabezas para que nosotros podamos tener poder sobre nuestros enemigos. En Hebreos 12:1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Ustedes se imaginan un corredor de velocidad de 100 metros plano con un peso de
50 kilos adicionales encima, pues llega de último, no puede correr. Entonces, el Señor eleva nuestras cabezas, despojándonos de todo el peso del pecado. En Efesios 4:22, que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Ahora, el pecado, ¿dónde habita? En nuestro cuerpo mortal, en nuestro viejo hombre. Ese es el cual nosotros debemos despojarnos. Vamos a volver a leer el versículo 2 de Números 1 completo. Eleva al staff las cabezas, o sea, cuenta las cabezas de toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias, por sus casas paternas, según el número de sus nombres, todo varón, uno por uno, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, tú y Aarón los contaréis por sus ejércitos. Entonces ahí el Señor nos está mostrando claramente que Él necesita tener un ejército de hombres que puedan ir a la guerra. El Señor nos está preparando para la guerra. En Efesios 6, 10, 12 se nos habla de la guerra. Por los demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Revestíos con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas y contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todos nosotros hoy en día estamos en una guerra espiritual y en Romanos 13:12 la noche está muy avanzada, el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Esta es otra manera que nos dice Pablo de que debemos despojarnos del pecado. Fíjense que nosotros, Dios es un Dios de orden. El Señor primero nos despoja del pecado para poder vestirnos con la armadura para que vayamos a la guerra. Nosotros cuando vamos a un matrimonio, a un evento, primero nos bañamos antes de ponernos la ropa limpia. Y es lo mismo, el Señor primero nos quita el pecado, el peso del pecado y después nos viste con la armadura de Él. En conclusión, en este segmento podemos decir que Hashem nos cuenta en el desierto, preparándonos para la guerra espiritual, elevando nuestras cabezas, lo que requiere que sea quitado el peso del pecado, mediante la ofrenda de Yeshua HaMashiach, el Cordero de Elohim, que quita el pecado del mundo. Y luego, ¿qué nos continúa diciendo el libro de Bamidbar en el desierto? Nos habla de la organización que debemos tener para avanzar hacia la conquista de la tierra prometida. Dan nos hizo un resumen que pudimos escuchar anoche sobre esta parashat y habló de que en el principio de este libro, el Señor, o en esta parashat, no nos da mayores mandamientos, casi no nos da mandamientos o no nos da mandamientos, sino básicamente son instrucciones que nos llevan a organizarnos para ese caminar en el desierto. Entonces yo les voy a presentar algunas imágenes para que ustedes tengan idea cómo el Señor nos mandó a organizarnos en el desierto. Fíjense que en esta imagen vemos el tabernáculo en el medio y vemos a las 12 tribus ubicadas en los 4 puntos cardinales, al este, al oriente, comandado por Judá, 3 tribus que son Judá, Isaacar y Zabulón. Al sur, comandados por Rubén, también están Simeón y Gad. Al oeste, Benjamín, Efraín y Manasés. Y al norte, Aser, Dan y Neftalí. Y alrededor del tabernáculo estaban los levitas. Vamos a hacer unos breves análisis de cómo el Señor nos mandó a organizarnos. Recordemos que los hijos de Israel eran hijos de Lea, su sierva Bilha, Raquel,
la que era amada por Jacob, y Silpa. Lea tuvo 6 hijos: Rubén, Simeón, Leví, Yehudá, Isaacar y Zabulón. Bilha a Dan y Neftalí, Raquel a Efraín. Bueno, tuvo a José, a Joseph y a Benjamín, pero recordemos que Jacob, Israel, adoptó a Efraín y a Manasés como si fueran sus propios hijos. Y Silpa tuvo a Gad y a Aser. Entonces, cuando vemos esta ubicación, al este estaban Yehudá, Isaacar y Zabulón. Los 3 eran hijos de Lea. Después tenemos al sur, estaba Rubén, que recuerden que había perdido la primogenitura. Recuerden que Rubén, junto con Simeón, habían atacado, rompiendo el pacto que Jacob hizo con en Siquén, con los que violaron a la hija de Jacob. Y ellos, cuando estaban convalecientes, los hombres de Siquén, de la circuncisión, que fue el pacto que hicieron con Jacob, ellos los atacaron y los mataron, ¿no? Entonces al sur estaban Rubén y Simeón, que eran un poco violentos y rebeldes, y estaba Gad. Gad era hijo de la sierva Silpa. Silpa era la sierva de Raquel. Ahora, Rubén se había acostado con Bilha. Por lo tanto, ninguno de los hijos de Bilha, Dios permitió que estuviera acampando junto con Rubén y Simeón. Entonces el Señor va organizando las tribus, conociendo las fortalezas, las debilidades, la situación emocional, el pasado de cada una de las tribus. Luego al oeste están los hijos de Raquel, la amada, representados por Efraín y Manasés, Joseph, ¿no? Y Benjamín. Sabemos que los hijos de Israel tuvieron celos de José por el trato preferencial que Jacob le daba a él. Luego ese trato preferencial se trasladó a Benjamín. Entonces Dios los ubica en un solo lugar, apartado del resto de los hermanos, no vaya a ser que vayan a surgir conflictos. Y en el norte pues estaban los hijos de las siervas, Dan y Neftalí, hijo de Bilha, y el otro hijo de Silpa. Toda esta organización, Hashem tomó en cuenta con mucho cuidado la condición emocional de cada tribu. ¿Y qué buscaba él? La armonía. Dios es prudente. Él busca evitar conflictos entre los propios hijos de Dios, el pueblo de Israel. También Hashem nos organiza de manera profética. Les muestro de nuevo la imagen. En el este era donde estaba la entrada al tabernáculo. Y ahí estaba Judá liderando. Si nosotros, o sea, cuidando las puertas, digámoslo así, nosotros vemos a través del transcurso de la historia que la tribu de Judá ha sido la encargada de cuidar los pactos, las promesas, la Torá. Ellos han cuidado los mandamientos, y entonces no por casualidad Judá está ubicado ahí en la puerta del tabernáculo, protegiéndola. También proféticamente podemos ver del otro lado, hacia el oeste, hacia el occidente, a Efraín, Benjamín y Manasés, los hijos de la amada Raquel, que a la postre, junto con Judá, iban a ser los 2 líderes del resto de las tribus de Israel. Las tribus del norte fueron comandadas posteriormente por Efraín, las tribus del sur por Judá, hasta el día de hoy. Vimos en el desierto como los 2 líderes que pudieron pasar a la tierra prometida eran Josué y Caleb, tribu de Judá y tribu de Benjamín, de Efraín. Y esta profecía se mantiene hasta el día de hoy,
cuando los gentiles iban a venir a ser injertados en Israel, como Dios le prometió a Efraín, que dijo que de él iban a venir multitud de gentiles que iban a formar parte del pueblo de Dios. Ahora, estos gentiles que han sido injertados en Israel, podríamos decir que es el pueblo cristiano, los que han aceptado a Yeshua en su corazón, y la ubicación de Efraín es los que estaban más cerca del lugar santísimo. Judá estaba más cerca de las puertas y Efraín estaba más cerca del lugar santísimo. Porque nosotros que hemos recibido a Yeshua en nuestro corazón, hoy en día tenemos acceso al lugar santísimo porque vamos de la mano de nuestro sumo sacerdote, Yeshua HaMashiach. Entonces vemos también que dentro de esa organización hay un mensaje profético. Entonces Hashem nos organiza de manera profética, entendiendo el rol de los sacerdotes, el rol de la tribu de Yehudá y el rol de la tribu de Efraín, como los líderes alrededor de los cuales se desarrollarán los acontecimientos futuros. Vamos a ver algo breve para que ustedes tengan también otra revelación con respecto a esta organización. Ahí no se ve tan claro, pero ahí están el este, Judá, al oeste, Efraín como líderes, al norte, Dan, y al sur, Rubén, y en morado están los levitas, comandados por Aarón, Merarí, Gerson y Coat. Sabemos que Yeshua en griego se dice Jesus y vale en gematría 888. Si nosotros sumamos a los tres hijos representantes como hijos de Raquel, ¿no? Efraín, Manasés y Benjamín, 331, 395 y 162 suma 888. Si nosotros sumamos a los levitas, Merarí, Gerson, Coat y Aarón, da 1776, que es 888 más 888. Los levitas tenían un grado de santidad mayor, eran intermediarios entre Dios y el pueblo y eran los encargados de llevarle la luz al resto de las tribus. Y 1776 es el valor de Génesis 1:4 que dice, y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Entonces vemos ahí también a Jesús, al 888, representado por la tribu de Efraín, Benjamín y Manasés, y representado por los levitas. Hay muchas otras cosas reveladoras ahí, pero no vamos a ahondar en eso porque perderíamos mucho tiempo. Creo que ya captaron la idea. Ahora, después que el Señor nos ordenó cómo acampar, también nos ordenó, nos organizó en cuanto a la manera de marchar después que desarmáramos el tabernáculo. Les vamos a presentar esta otra imagen. Aquí el arca va adelante. Luego la tribu, los que estaban al este, al oriente, Judá, Isaacar y Zabulón, iban detrás del arca. Luego estaban los gersonitas y los meraritas, representantes de la tribu de Leví, y el tabernáculo que lo habían desarmado y lo llevaban, lo cargaban ellos. Luego estaban las tribus del sur, Rubén, Simeón y Gad, los coatitas con el resto de los enseres. Luego estaban entonces las tribus del occidente, Efraín, Manasés y Benjamín, y las tribus del norte, Dan, Aser y Neftalí. O sea, había un orden perfecto en cuanto a la manera que nosotros debíamos marchar, donde el arca, que representa la Shejiná, la presencia del Eterno, Dios mismo iba delante de nosotros. Esta es otra organización, y aquí lo único que quiero hacer ver es que Gabriel, el arcángel Gabriel, Mijael, Rafael y Uriel estaban a los cuatro costados del campamento protegiéndonos. O sea, el Señor cuando estábamos acampando estaba en el medio del campamento y alrededor las tribus y en los costados los arcángeles, ¿no? Y cuando marchábamos el Señor iba adelante. Entonces podemos concluir que el Señor nos organiza en el desierto, Hashem reposa en medio nuestro, Hashem nos rodea con sus ángeles y Hashem marcha delante del pueblo. El Señor nos quebranta en el desierto para que muramos con Yeshua y vivamos por Él. Somos probados.
Hashem nos quita el peso del pecado contándonos y nos capacita para la guerra, organizándonos para que marchemos como un solo pueblo Israel en unidad a la conquista de la Jerusalén celestial. Shabbat Shalom. Y espero que disfrutemos en los próximos Shabbat de este maravilloso libro de Números en el desierto. Amén.